bueno, acerca de PROCID. PROCID es una asociación líder que representa la industria de protección de cultivos. Nosotros formamos parte de una red de 25 asociaciones que están distribuidas en 18 países de América Latina y al mismo tiempo pertenecemos a CropLife, que es la Federación Global de la Industria de la Ciencia de los Cultivos. Entonces van a estar escuchando ustedes, bueno, la ciencia de los cultivos y protección de cultivos, pero trabajamos también muy de la mano con productos para el control de plagas urbanas. Por eso es que, bueno, estamos enfocando estos temas hacia ustedes. Nosotros estamos conformados por diferentes empresas de investigación y desarrollo, empresas de formulación, distribución, empresas agrícolas y asociaciones de productores, y también por empresas de control de plagas urbanas. Tenemos también diferentes asociados en la República Mexicana en los cuales nos apoyamos pues, para tener un mayor alcance en las diferentes actividades que realizamos. Tenemos también programas de responsabilidad social como industria. Uno de ellos es el programa Cuidagro, es este programa a través del cual llevamos a cabo diferentes capacitaciones para el uso responsable de los productos fitosanitarios, ya sean para para los cultivos y también para plagas urbanas, entre otros productos. Y bueno, pues tenemos el sistema de información toxicológica, que es pues es un centro de atención especializado en el diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones. Funciona a las 24 horas, los 365 días del año. Y bueno, tenemos el programa de Campo Limpio también, que nos ayuda a hacer un manejo integral de residuos y envases vacíos de plaguicidas a fin de disminuir los posibles riesgos en el medio ambiente. Estas son nuestras campañas, que es una de ellas es diga no a los insumos agrícolas que bueno, es un problema que va creciendo desafortunadamente. Entonces, bueno, esta campaña tiene como objetivo dar información a los usuarios de estas tecnologías de cómo pueden prevenir estas irregularidades. La semana pasada abordamos específicamente el tema con los controladores urbanos y tenemos también la campaña de protección a los polinizadores. Entonces, bueno, pues nosotros trabajamos bajo un esquema de responsabilidad compartida. Esto quiere decir que durante la custodia de producto, ¿qué quiere decir la custodia de producto? Pues es el ciclo de vida de un producto desde la investigación, el desarrollo de la molécula, la manufactura de la molécula y después los diferentes usuarios de las tecnologías o por los diferentes canales por donde pasa un plaguicida. Entonces, puedes llegar a manos de, bueno, de un transportista, un almacenista y un distribuidor. Y para ello también tenemos capacitaciones que les ayuden a manejar este tipo de productos de la manera correcta. Cuando llega a manos de un agricultor o de un aplicador de plagas urbanas, pues también es importante que sea bajo un esquema de manejo integrado de plagas, que al momento de que el aplicador va a hacer una aspersión, bueno, pues que sea bajo las dosis recomendadas en la etiqueta, que use un equipo de protección personal, que se haga un uso adecuado también de los envases vacíos y una disposición del inventario obsoleto a través de las empresas autorizadas por la Semarnat. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una estrategia muy redonda durante todo el ciclo de vida de un plaguicida. Entonces, hay capacitaciones para todos los usuarios para que podamos hacer un uso adecuado, un uso racional, un uso pues responsable y bueno, pues sobre todo resguardar la seguridad ocupacional de los usuarios y también del medio ambiente. Bueno, pues tenemos también otros datos muy importantes que es indispensable que ustedes conozcan. Por ejemplo, qué es lo que pasa detrás de un plaguicida, qué es lo que sucede, cómo es que se lleva a cabo la investigación de un producto, cómo se autoriza, etcétera. Bueno, pues la industria de protección de cultivos es una de las industrias más reguladas del mundo. En el caso específico de México tenemos al menos 6 leyes, 12 reglamentos y 30 normas oficiales que nos regulan. A veces, para que un producto salga al mercado pueden pasar hasta más de 11 años de investigación y a veces solo una de 159,000 moléculas llegan al campo. Tenemos una inversión aproximada de $286 millones para realizar pruebas de seguridad y eficacia.
Estos productos pueden llegar a pasar más de 120 estudios donde las autoridades regulatorias pueden llegar a evaluar hasta más de 50 parámetros con la finalidad de comprobar la eficacia del producto para la plaga, para el cual fue diseñado este producto, y se evalúan también algunos aspectos de seguridad para la salud y el ambiente, y también se autorizan usos específicos para cada uno. Las instituciones que participan en la regulación, en el caso de los controladores de plagas urbanas o los productos para el control de plagas urbanas, son particularmente la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS y la Semarnat. Cuando son productos de protección de cultivos o productos pecuarios, bueno, interviene la SADER a través del SENACICA. Y una vez que estos productos han pasado todos los estudios y los parámetros necesarios, pues la COFEPRIS emite un registro sanitario coordinado para que se pueda comercializar. Entonces, este dato es bien importante porque hay algunos casos donde algunos productos tienen una leyenda que dice registro en trámite. Si dice registro en trámite, se trata de un producto que tiene un estatus de ilegalidad, porque no ha pasado estos estudios. Entonces, un producto que ha pasado todos estos estudios, bueno, pues la COFEPRIS le otorga un registro sanitario coordinado. Bueno, pues aquí resaltar que cuando estas tecnologías son usadas de una manera adecuada, con base en información, con base en capacitación, pues son seguros para los usuarios y para el medio ambiente. Estos son los temas que vamos a ver en un momento, que es la importancia del equipo de protección personal, cuáles son los componentes, cómo colocar y retirar un equipo de protección personal. Entonces, bueno, nosotros para esta información nos hemos apoyado también en la norma oficial mexicana, que es la 017 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2008, que habla del equipo de protección personal, selección, uso y manejo de los centros de trabajo. Aquí, entre otras cosas, esta norma nos indica que tanto el patrón como el trabajador tienen diversas obligaciones. El patrón, bueno, pues debe de proporcionar el equipo de protección personal al trabajador y pues tiene que cumplir con algunas condiciones. Por ejemplo, que este equipo de protección sea el adecuado para el riesgo al cual está expuesto el trabajador, y también se le debe de informar al trabajador, según sea el caso, cuáles son los riesgos que implica el trabajo que va a realizar. También es importante que le dé la capacitación necesaria, el adiestramiento para que el equipo de protección personal sea adecuado, sea usado de una manera correcta, para que se le dé un mantenimiento adecuado y al final se le haga una disposición también correcta, cuándo debe de dejar de usarlo, o sea, ciertas indicaciones que le ayuden al trabajador a optimizar las herramientas que le dan y, bueno, pues usarlas de la mejor manera. Por lo tanto, el trabajador también tiene sus obligaciones y una de ellas es usar el equipo de protección personal que le corresponde bajo las características o bajo las capacitaciones que ha recibido de su patrón. Entonces, debe de seguir las instrucciones, las recomendaciones, informarle a su jefe cuando por ejemplo el equipo de protección ya no es funcional, si necesita una reposición de alguno de los componentes de su equipo de protección. Entonces es importante que él lo comunique y que siga las recomendaciones, ¿no?, que le está dando el patrón, las indicaciones que se están dando dentro del establecimiento donde se lleva a cabo la actividad laboral, según sea el caso. Entonces, pues son algunos aspectos que nos señala esta norma, ¿no? Y principalmente, bueno, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Bueno, pues que el equipo de protección personal, en el caso de la aplicación de productos fitosanitarios, pues tienen la función de proteger nuestro organismo o de los trabajadores que manejan los plaguicidas para minimizar cualquier riesgo de intoxicación, cualquier riesgo que pueda tener. Entonces, el equipo de protección es una de las estrategias que se debe implementar para la seguridad ocupacional de los trabajadores. Otro es, bueno, pues que debe de revisar la etiqueta, debe de seguir las dosis adecuadas que se le indican, darle un mantenimiento también correcto, que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, pues reafirmar esta información, ¿verdad? Que
un equipo de protección personal siempre va a minimizar los riesgos ante la exposición de un plaguicida, en este caso en particular, ¿no? Estas son algunas vías de exposición por donde pudiera haber una intoxicación, que son la vía respiratoria, los ojos, la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, entonces pues es importante cubrir nuestra piel. También la boca es un factor o un medio por el cual muchas veces se pudiera tener alguna intoxicación o algún síntoma de intoxicación. Entonces, es importante tomar en cuenta que con base en estas vías de exposición, pues hay que usar un equipo de protección que nos cubra, que nos proteja y que disminuya cualquier riesgo que pudiera haber. Aquí algunos datos nada más, cuando, por ejemplo, cuando la gente dice, no, a mí no me pasa nada, o cuando por lo menos no son visibles los síntomas o pensamos que a nosotros no nos pasa nada, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra piel, como les decía, es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Entonces, en los casos donde no tenemos una protección adecuada, pues las sustancias tienen un porcentaje de absorción en nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí la imagen nos indica que el cráneo o la cabeza puede tener un 35% de absorción, la frente puede absorber hasta un 40% de la sustancia, sobre todo cuando no hay una protección adecuada en la cabeza. Imagínense que están sudando, entonces, bueno, pues puede haber ahí un gran riesgo. También esta misma sustancia puede caer por el conducto del oído y aquí nos dice esta información que se puede absorber hasta por un 50%. El antebrazo también tiene un porcentaje grande de absorción, el abdomen, las palmas de las manos, el escroto, sobre todo cuando se usan equipos de protección, perdón, equipos de aspersión que tienen roturas, que están en malas condiciones, cuando no usan un equipo de protección personal, entonces, bueno, pues todas estas sustancias, ¿a dónde creen que van a parar? Entonces, pues se riegan por toda la espalda y bueno, pues por la gravedad, imagínense a dónde van a dar. Entonces, aquí nos dice que el escroto es una piel tan sensible que puede absorber hasta el 99% de una sustancia que estemos aplicando. Entonces, por eso la importancia de usar un equipo de protección personal y también de usar equipos que estén en buenas condiciones, evitar que tengan fugas, calibrarlos correctamente y pues en caso de que se presente alguna de estas situaciones, pues desechar los equipos o los equipos de aspersión también para que no haya ningún problema o no atentemos con no atentemos contra nuestra salud. En los pies nos dicen que puede haber una absorción hasta del 15%. Los pies son pues, reguladores de la temperatura también, entonces, bueno, pues es importante cubrirlos de una manera adecuada. Entonces, para ello tenemos diferentes componentes de un equipo de protección personal. Esto va a depender mucho de la actividad que vayamos a realizar. Entonces, hay que usar o elegir el equipo de protección especializado para proteger el cuerpo acorde a las actividades que vamos a realizar. En el caso de los ojos, bueno, pues es importante usar ya sea unos gogles o una careta. En caso de que usemos unos gogles, pues es importante que estos gogles cubran la parte de las cejas y de las sienes. Hay que adquirir este tipo de componentes de tal forma que eviten que se empañen. Hay accesorios que se pueden adquirir, se piden así, que bueno, que sean o sea, que no se empañen con facilidad. Y en su caso, pues usar una careta que funcione mejor, ¿sí? Que los proteja de alguna salpicadura, por ejemplo, al estar manipulando un producto. Lo ideal es tener una zona donde se hacen las mezclas, proteger el rostro de una salpicadura, también el abdomen, o por eso vemos aquí una imagen, un ejemplo de un equipo de protección, pues que cubre la parte del abdomen, ¿verdad? Entre mejor estemos protegidos, bueno, creo que vamos a tener ahí menos riesgo, menos exposición. La parte de la cabeza también es indispensable protegerla con productos o por ejemplo, aquí tenemos una capucha. Esta capucha, ahorita voy a hablar un poquito más específico de eso. Es un equipo de protección hidrorrepelente que evita el contacto de las gotas de aspersión con la piel. Y en caso de que no se tenga esta capucha, bueno, pues hay que usar un equipo
o materiales resistentes a los líquidos, ya sea de forma desechable o que sean fáciles de limpiar. Es importante no usar sombreros de piel, de tela o paja porque absorben. Tampoco gorras con materiales absorbentes, que luego son de estas como viseras que usan mucho. No se recomienda porque son materiales absorbentes. Entonces, lo que procuramos y nuestro propósito es evitar que nuestra piel entre en contacto con una sustancia. Entonces, tienen que ser materiales que no absorban líquidos. Otros componentes son las mascarillas. Dependiendo de lo que diga la etiqueta del producto que vamos a usar, pues es importante seguir las instrucciones, revisar la ficha técnica para asegurar que el funcionamiento es adecuado según la actividad que vayamos a realizar. En algunos casos, pues se usa solamente una mascarilla desechable y quizás, bueno, si la etiqueta nos dice eso, pues hay que seguir la instrucción. En otros casos, pues se tendrá que usar una mascarilla con filtros, dependiendo si esto son gases o vapores, bueno, pues se usará la mascarilla correcta y hay que emplear también, o más bien leer las indicaciones del proveedor. Entonces, hay algunas mascarillas que los filtros pues duran cierto tiempo, ciertas horas, o que se tienen que cubrir después de su uso para que no se desgasten. Entonces, esta información la vamos a obtener siempre del proveedor. Es bien importante seguir las etiquetas para evitar que hagamos un uso inapropiado y bueno, pues después podamos causar una intoxicación. Entonces, en el caso de las mascarillas, es importante para tomar en cuenta que hay que evitar la barba y las patillas, porque en el cabello es donde se puede llegar a impregnar alguna sustancia o mantener ahí algún líquido o algún polvo que estamos aplicando. Entonces es importante evitar estas cuestiones, ¿no? La barba y las patillas, por ejemplo, la gente que tenga también problemas de asma, presión alta u otras condiciones de salud delicadas, pues es necesario evitar este tipo de actividades de aplicación. La mascarilla para polvos y gránulos no las use para líquidos, eso es importante también, o sea, hay que seguir las indicaciones que nos da el proveedor. En el caso de las manos, los guantes de nitrilo o neopreno, no pueden ser otro tipo de guantes, aquí es importante también que sean de nitrilo. Aquí la indicación que tenemos es usar el guante por dentro de la manga para aspersiones bajas o que son en dirección hacia el piso. Y puede ir por fuera en caso de aspersiones por encima de la cabeza. Esto lo vamos a ver ahorita en un video, así que no se me preocupen, lo vamos a ver de manera más específica. Y es importante que no haya materiales o que, por ejemplo, hay guantes que en la parte de adentro tienen algodón. Entonces es importante que no tenga ningún otro material, que sean solamente de nitrilo y nada de algodón por dentro, ¿no? En el caso de las botas, yo sé que en el caso de controladores urbanos me han comentado que también usan otro tipo de zapatos. Aquí lo importante o el criterio siempre va a ser que no sean zapatos de cuero, por ejemplo, o de lona, o tela, o tenis, porque son absorbentes. Preferentemente usar una bota de hule que no tenga tampoco nada por dentro de material con tela o algodón. Entonces, preferentemente nosotros recomendamos que sean botas de hule. Y los zapatos de trabajo que llegan a utilizar específicamente en los controladores de plagas urbanas, pues tendrán que ser de un material que no absorba. Recuerden que aquí lo que estamos priorizando es la seguridad de los usuarios, de los aplicadores. Entonces, hay que priorizar eso y tomar en cuenta, revisar de qué material están hechos esos zapatos y que nos garantice que no son absorbentes y que no van a tener contacto con nuestra piel. Yo les voy a dejar aquí dos ejemplos de los equipos de protección personal, digamos que son los más comunes en el mercado. El más tradicional es el Tyvek, que es el que podemos ver aquí, que es un overol completo. Entonces, creo que este es el que ustedes utilizan más veces. En situaciones agrícolas usan que es una tecnología hidrorrepelente. Este es impermeable, es decir, que las gotas que lleguen a caer en la cabeza, por ejemplo, bueno, pues no van a permitir el paso hacia la piel. Bueno, está recomendado más para algunas aspersiones en campo,
en cultivos, pero me pareció, bueno, solamente como ponerles ejemplos de los equipos más comunes que existen. Entonces, aquí, pues, dependiendo cada uno, pues tendrá también diferentes componentes, pero en el caso del overall, tenemos, pues, que cubre de los tobillos a la cabeza, y de manera adicional, para cubrir el rostro, pues hay viseras, hay algunos gogles, el respirador, hay que considerar si es el respirador o una mascarilla para polvos que sea desechable dependiendo de la actividad, los guantes de nitrilo y las botas de hule. Entonces, estos son, digamos, como los componentes más importantes. Si se dan cuenta, aquí estamos cubriendo, pues, todas las vías de exposición por las cuales pudiera haber una intoxicación en caso de no cubrirlas correctamente. Entonces, esto es lo que estamos priorizando en estos casos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se coloca el equipo de protección personal y cómo se retira, cómo se le da mantenimiento? Bueno, aquí hay un video donde resumimos estos conceptos. Podrá haber algunas diferencias también de acuerdo a la práctica que ustedes realizan. Tengo entendido que, a diferencia de las aspersiones agrícolas, ustedes pueden llegar a tener quizás hasta en un día 3 aplicaciones. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado también en estar colocando el equipo, estarlo retirando, dónde se va a resguardar, etcétera. Entonces, yo creo que podemos abordar también de manera más particular estas necesidades que ustedes tienen más específicas como controladores urbanos. Aquí hay una propuesta de cómo colocar el equipo de protección personal y cómo retirarlo, y también cuáles son las recomendaciones para su cuidado. Como van a ver aquí, pues quienes se encarguen claro que el equipo de protección personal se tiene que colocar siempre limpio, es decir, si yo tuve una actividad de trabajo hoy, una aplicación, lo tengo que retirar y dejarlo limpio para la siguiente puesta, si es que el equipo me lo permite, porque les decía al principio que hay que revisar siempre que el equipo de protección personal, bueno, primero está limpio, está completo, no tiene roturas y está en buenas condiciones todavía para proteger el cuerpo. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. La persona que lave el equipo de protección personal, que generalmente es el mismo usuario, pero si alguien más lo va a hacer, es importante decirle de qué se trata, ¿verdad? Que tiene sustancias químicas que no se pueden tener contacto directo con la mano. Entonces, recomendarle y pedirle que use los guantes de nitrilo también a lavarlos, que se use un jabón neutro, que no se mezcle nunca con la ropa de la familia, y resguardarlo en un lugar seguro, bajo llave preferentemente. Este tipo de prendas no pueden ir junto a la ropa de la familia. Entonces, esto es muy importante comentarlo por ejemplo, hay personas, o en el caso del sector agrícola, pues que a veces estos equipos de protección por alguna razón están en casa. Entonces, es muy importante decirles, si en el caso de ustedes pasa lo mismo, que por alguna razón tienen que llevarlos a casa, pues que no se laven con la ropa ni en la lavadora de la casa, y mucho menos deben de estar en contacto con la ropa de la familia, tampoco guardarse en el armario o en el ropero donde se guarda el resto de la ropa de la familia. Debe de haber un lugar específico para ello, para que no haya ninguna contaminación. Entonces voy a dejar correr el video y ahorita podemos platicar un poquito más al respecto.
Bueno, pues esto es parte de la información que tenemos. Aquí está la información del Sintox en caso de que ustedes requieran más detalles o conozcan o presencien alguna situación de intoxicación. Bueno, pues pueden llamar aquí, se les va a orientar de manera gratuita. Entonces, bueno, pues esto es parte de la información que tenemos para ustedes. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario o consideren importante resaltar alguno de los puntos que hemos visto. Esta información la hemos revisado en términos generales y bueno, pues también a manera de resumen lo que vimos en esta breve presentación, pues ha sido cómo nos apoyamos en la normativa en la 017 de la Secretaría del Trabajo que nos indica las obligaciones del patrón y el trabajador, las vías de exposición por donde pudiera haber síntomas de intoxicación y los grados de absorción que puede llegar a tener nuestro cuerpo en caso de no protegerlo adecuadamente durante una aplicación. Vimos también los diferentes componentes del equipo de protección personal, que estos estarán pues alineados a las necesidades y a las características según las condiciones del trabajo, según las condiciones de la actividad. Hay diferentes variables en este sentido. Vimos también cómo colocar y retirar el equipo de protección personal y cuáles son, digamos, las actividades principales para dar un buen mantenimiento al equipo de protección personal. Entonces, bueno, pues me gustaría saber si en el chat hay alguna pregunta o algo que quisieran que viéramos de manera más puntual. Bueno, aquí nos preguntan, ¿con qué frecuencia es recomendable cambiar los cartuchos de carbón activado contra vapores orgánicos de los respiradores? Usamos los de cara completa 3M, considerando que usan aproximadamente unas 4 horas diarias. Sí, es correcto. Miren, aquí nuevamente es importante resaltar que hay que seguir las instrucciones del proveedor. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con las condiciones en las que las está usando un trabajador. Aquí dice que puede durar hasta 4 horas. Pero eso puede variar, depende del usuario, ¿no? Hay personas que las pueden gastar en más tiempo o menos tiempo. Entonces, hay que cambiarlas cuando ya realmente no estén funcionando y naturalmente seguir las instrucciones que nos da el proveedor acorde a las condiciones específicas en las cuales las estamos usando. Entonces, ese debe ser siempre nuestro criterio, ¿no? ¿Cuáles son estas variables en las cuales yo estoy trabajando y seguir las instrucciones del proveedor? ¿Cuántos usos se le puede dar al overol Tyvek? Bueno, aquí usted mismo nos dice que es desechable. Sí, ahí la información del proveedor dice que es desechable. Por lo tanto, bueno, pues hay que dejarlo de usar. Si nos dice que es una sola vez, pues una sola vez. Entonces, bueno, el Tyvek es desechable efectivamente, sin embargo, hay gente que lo puede llegar a usar hasta 2 veces. Aquí lo importante es revisar nuevamente que no tenga roturas, que funciona, que lo estamos usando correctamente. Pero bueno, en términos generales sí es desechable y hay que seguir las instrucciones que nos da. ¿El agua dónde se lava? Bueno, aquí la norma de ustedes, que es la 256, si no me equivoco, nos indica que los equipos de protección personal, bueno, pues hay que lavarlos en el local, ¿no? Que tienen ustedes dispuesto. Entonces, bueno, pues sí, preferentemente habría que, bueno, lo más importante y lo que nos dice la etiqueta también es que este tipo de residuos no pueden ir a ningún cuerpo de agua. Entonces, bueno, pues, ¿cuáles son las condiciones que hay en nuestro local? Pues generalmente lo lavan con las disposiciones que tengan ustedes en su local, pero hay que llevarlo, en el caso de ustedes, a este lugar y no regar o verter los residuos en un cuerpo de agua, como puede ser un lago, río o algo por el estilo. ¿Los guantes de nitrilo se pueden sustituir por guantes de plástico de los que utilizan? No.
No, aquí resaltar nuevamente que la recomendación es que tienen que ser guantes de nitrilo. La norma también lo especifica, ¿eh? La norma de la Secretaría del Trabajo, ustedes la deben conocer, nos dice que son guantes especiales para sustancias químicas. Entonces no puede ser otro tipo de material. Y sobre todo si ustedes están expuestos a una revisión de la Secretaría del Trabajo, ojo, porque ahí no estaría bien que usaran o que les hagan una supervisión y ustedes no están usando un material distinto del recomendado. A ver, nuevamente aquí, cuando se hacen tratamientos como las termonebulizaciones, es recomendable utilizar mascarilla de media cara o gogles, porque aún así quedan partes sin protección de la cara, es un tratamiento especial. Sí, aquí nuevamente revisar cuáles son, qué indicación nos está dando también el producto que estamos aplicando. Hay que revisar la etiqueta, qué nos está diciendo la etiqueta, qué tipo de mascarilla estamos usando. Y una vez que tengamos esa mascarilla, volver a revisar, bueno, cuáles son las recomendaciones que nos está dando el proveedor. Entonces, aquí lo ideal es estar cubriendo pues todo el rostro, ¿no? Porque, bueno, pues estamos hablando de una termonebulización, entonces, bueno, hay que tener cuidado con el equipo que estamos adquiriendo. Entonces, siempre revisar nuevamente la etiqueta. A ver, vamos a ver si por aquí hay alguien más. ¿Qué hacer o dónde se tendría que disponer el equipo de protección personal? Sí, esta es una pregunta interesante porque los equipos de protección personal se tiene que hacer una disposición específica. Hay varias empresas que están autorizadas por la Semarnat, donde ustedes pueden hacer esta disposición. No pueden ir al tiradero, a un tiradero de residuos urbanos. Entonces es importante consultar cuáles son estas empresas que están adheridas a la Semarnat y que pueden hacer esta disposición correcta. Entonces, hay un directorio que puedo compartir con ustedes para que hagan una consulta. Aquí es importante que ustedes tengan claro, por ejemplo, cuál es la sustancia que contiene o con qué sustancia qué sustancia tuvo contacto con este material, y les van a pedir también la hoja de seguridad para que ellos sepan cuál es la disposición correcta que le deben de dar. Bueno, aquí nos preguntan, ¿los aspectos climatológicos afectan el uso del equipo de protección personal? Más bien, yo enfocaría esta pregunta a hacer una aplicación con las condiciones climáticas favorables. Es decir, si ustedes van a hacer una aplicación, tienen que considerar que no debe de haber lluvia, que no debe de haber un viento mayor a 10 kilómetros por hora, y preferentemente, pues hacerlas en una hora donde no haya tampoco demasiado calor. Y esas serían como las condiciones. Yo creo que eso sería lo más importante a considerar, o sea, en qué condiciones climáticas ustedes podrían hacer una aplicación. Entonces son estas las que yo les acabo de decir, ¿no? Sí, que si hay un proveedor para el equipo árabe, sí. Yo lo puedo compartir, no lo tengo ahorita, pero cuando les mande sus constancias o esta presentación, ya les puedo incluir ese teléfono, quienes quieran hacer esta información y todas las cosas específicas aquí de limpiar los respiradores. Pues reitero que hay que ver cuáles son las recomendaciones que nos está dando el proveedor. Las botas no comunes que usan los controladores son muy resbalosas. Bueno, pues aquí hay que buscar un material que sea el adecuado, obviamente priorizar la seguridad que puedan llegar a tener ustedes. Si quizás el calzado que ustedes usan normalmente no es el adecuado, bueno, pues habría que ver si las botas les funcionan mejor, estas botas de hule. La norma de la Secretaría de Salud pide usar el overol de algodón versus Tyvek, que, bueno, aquí miren, yo lo que les recomiendo es que el criterio que debe prevalecer es que ustedes estén en contacto con alguna sustancia que están aplicando.
el material y que eviten usar materiales que son absorbentes, ¿sí? Porque, bueno, ¿qué pasa cuando llevamos una prenda de algodón y, bueno, pues se derrama un líquido en nuestra ropa? Entonces, el criterio debe de ser siempre nuestra seguridad.